Un saludo cordial a todos nuestros televidentes en Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas, la Red Nacional de Veedurías y la organización La Gran Colombia. Hoy de nuevo hablando temas importantes de país, cuando hoy se habla de renta básica. Y la renta básica es importante para la gente en Colombia. Se habla de poderle brindar renta básica a 10 millones de colombianos, que eso significa los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción en Colombia. Si lográramos evitar esa corrupción con esos 50 billones de pesos, nosotros podríamos entregarle 450.000 pesos mensuales a 10 millones de familias que representan 32.000 personas en Colombia. Y con el compromiso de la gente de la costa y con Jorge Vergara Garbó, vamos a hablar de solicitarle al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional la condonación de la deuda que el país tiene con ellos para poder buscar solucionar el problema económico de todos los ciudadanos en Colombia. Y invitamos a todos los ciudadanos de Colombia a involucrarse en el proceso de la renta básica. No podemos permitir que esto se convierta en el populismo de unos políticos queriendo hacer creer que ellos son los que van a lograr esa renta básica para los colombianos. Necesitamos a todos los colombianos involucrados en el proceso de la renta básica, y esa es la invitación cordial para que todos estén alerta, porque entre todos podemos lograr lo que unos pocos prometen y nunca se cumple. Y entramos en materia. Y empezamos con Mario Ginete, coordinador del Comité Cívico del Valle, presentando Perdidos en los Farallones, un largometraje sobre el problema ambiental y el problema del agua en el municipio de Cali y el departamento del Valle. Por lo tanto, aquí tenemos a Mario Ginete. Para Farallones Estudios es un motivo de máxima alegría liberar esta película sin esperar ya qué retorno de caja, ni qué premio, ni qué festival. Perdido en los Farallones, por el agua de los nietos, queda a la disposición de todos los caleños, de todos los colombianos, de todos los ambientalistas del mundo que le apuestan a una sociedad donde la primacía no sea el metro cuadrado de construcción y el parque automotor que envenena nuestra agua, donde la obsolescencia programada y el consumo perpetuo no sean la norma, y por el contrario volvamos a la conservación, a la convivencia y a la paz. El pasado que viene siguiéndonos y quiere cobrarnos errores eternos, no quiere. La hicimos por el agua de los nietos. Pues piensa en un capricho. Porque la ruta de Santiago es un sueño que haremos realidad. Por Cali, por sus farallones, por el agua de los nietos, comparte esta película. Durante este tiempo de cuarentena puedes aprovechar para disfrutar Perdido en los Farallones, reflexionar sobre las bondades de nuestra naturaleza, todo lo que nos rodea. Por favor, ayúdanos a que esta película sea vista por mucha gente, para que haya más conciencia de la importancia de defender nuestras fuentes naturales de agua. Para que sientas el agua de los ríos de Cali en esta cuarentena, conéctate con Perdido en los Farallones. Era Mario Ginete, coordinador del Comité Cívico del Valle, hablando del documental Perdidos en los Farallones, por el agua de nuestros nietos. Y lo pueden ver en este link que están mostrando acá, para que entren y vean ese documental, que es importante para el bienestar de todos los colombianos, para la protección del agua. Más importante el agua que la minería para la vida. Por lo tanto, es con Mario Ginete que lo pueden ver. Y nos vamos ahora con Eisenhower Zapata, y él hablando del gota a gota o pagadiario en Colombia, que es el daño que se le está haciendo a la ciudadanía, porque los bancos no le prestan plata a la gente fácilmente, y la mayoría de la gente que anda en el rebusque anda necesitado de plata rápido, no importa el precio para pagar por ellos. Ese es el problema del gota a gota, y esto lo dice Eisenhower Zapata en Colombia. Bueno, lo primero, Jorge, hay que decir es que el gota a gota es un sistema de cómo prestar plata a muy altos intereses a personas non santas que tienen algún dinero disponible para prestar. Lo primero es que un gota a gota es una persona que usted conoce lícitamente, tiene plata, o también puede ser
mafias del narcotráfico o gente que se dedica a funcionar como una oficina al interior de los cascos urbanos. Caso Pereira Dos Quebradas, La Virginia, Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal. Aquí hay aproximadamente unas 22 organizaciones que se dedican al sistema de préstamo de plata gota a gota ante la insuficiencia para prestarle a la gente más pobre por parte del sector bancario oficial. Por eso existen los gota a gotas. Finalmente, el gota a gota le cobra un porcentaje muy elevado, pero también tiene que pagar varias cosas. Uno, eso tampoco es que sea fácil para ellos. Tiene que contratar primero unos grandes sicarios y cobradores. Sicarios, cobradores, de tal manera que no les dé miedo ir a cobrar la platica diaria que deben ir pagando la gente más pobre, pero también que haga respetar, ese sicario cumple una función importante y como cobrador es que haga respetar la zona en la cual las 22 bandas se dividieron la ciudad de Pereira o el municipio de Dos Quebradas, o el municipio de La Virginia o los pueblos, porque casi todos hay gota a gota, y Santa Rosa de Cabal. Entonces se reparten de esta zona a tal zona o en esta comuna el gota a gota A, entonces solo pueden prestarle a él, pedirle plata prestada a él, y pueden prestarle a esos comerciantes, pequeños comerciantes, desde un vendedor de arepas hasta un tipo que tenga un gran negocio, y solamente le prestan de esa comuna. Si alguien se mete a esa comuna a prestar plata a un gota a gota y no le avisa al otro, hay problema y eso le arregla punta de bala, así de sencillo, así es la vuelta. Entonces eso es lo que está pasando acá. Estamos hablando de que el monto total de plata que manejan ellos mensualmente es de alrededor de 1.200 millones de pesos. Estamos hablando del solo Risaralda en materia de gota a gota. ¿Cuál es el gran problema hoy? Que usted denuncia esto y mucha gente, inclusive cuando la amenazan o le toca perder la casita, o a veces los mismos cobradores se meten a la fuerza a las casas, se les llevan el electrodoméstico, el computador, el televisor o un equipo de sonido para pagarse la deuda, y eso van y lo venden al mercado negro o a un reducidor, o lo meten en alguna prendería para recuperar algo de plata, o lo venden en el mercado negro tal y como se puede ver, o de contrabando. ¿Eso qué significa entonces? Que al momento de judicializar, como es un negocio donde usted tiene voluntad para prestar la plata y se somete a pagar ese alto interés, aunque eso es usura, hay que decirlo, la Fiscalía podría investigarlo. El gran problema es que en eso hay un subregistro, es decir, la gente no se atreve a ir a denunciar porque son bandas organizadas y termina usted pagando con su vida, o amenazado o desplazado de su propio barrio hacia otra comuna para poder sobrevivir, porque el gota a gota prácticamente está acabando con lo poco que queda de la economía subterránea en cierta medida. Y lo otro es que muchas personas, cuando se ven tan acosadas, también terminan suicidándose, porque eso también se ha visto, hemos visto ejemplos de personas que han preferido suicidarse que seguir pagando toda una extorsión como la que se ve con el sistema de gota a gota. Y a eso agréguele que los gobiernos municipales ni controlan eso, ni la policía, ni mucho menos los organismos, en este caso como la Fiscalía General de la Nación, que es la principal llamada a investigar estos casos. Bueno, la segunda parte de eso es la obligación, el derecho que tiene el ciudadano, pero que no hay oportunidades desde las administraciones públicas en la aplicación de la política pública, en salud, en educación, vivienda, infraestructura, servicios públicos, medio ambiente y seguridad, y lo que tiene que verse en esto es en la parte económica. Una gente sin oportunidades, ¿dónde puede llegar a terminar en eso? Es que prácticamente están casi que obligados, porque si la banca no le presta a bajos intereses, la persona prefiere ir a que alguien le preste 230.000 pesos, 1 millón de pesos, así le toque pagarlo al módico 28%, o como lo quieran hacer, porque la verdad que los montos y los intereses. ¿Eso qué significa? Eso es lo que demuestra el grado de desigualdad que tiene esta sociedad en cuanto a 3 puntos clave. Mire, al pobre le dan subsidios, a la clase media le prestan, y usted ve a la clase media hoy endeudada con los bancos y endeudada con tarjetas de crédito y tarjetas de débito, y para acabar de completar, a la clase alta lo único que le hacen es darle exoneraciones. Eso es lo que estamos viendo, los 3 tipos de manejo de la economía en la clase pobre, la clase media y la clase alta. Bueno, era Eisenhower Zapata, el hombre que tiene un conocimiento fuerte sobre lo que está pasando en las bandolas en Colombia, del problema de la restitución de tierras, del problema de las víctimas, defensor de derechos humanos, un hombre que tiene un conocimiento muy vasto en el ordenamiento del territorio, y hoy hablando del problema del gota a gota o paga diario en Colombia. Y después de Eisenhower Zapata entramos con un abogado y un hombre que está muy involucrado en el asunto de las mutuales y del cooperativismo, que es el abogado Alberto Pico, y esto es lo que nos dice. En el día de hoy vamos a opinar sobre la política.
¿Qué es la política? La política es la acción tras el objetivo. Esa es una definición muy universal del concepto de la política o de las políticas. Y esas son políticas, desde luego, que tienen que ver mucho con muchas actividades, con la actividad económica, con la actividad social, con la actividad de salud, con la actividad agropecuaria, con la actividad científica y en fin, la educativa. Son muchos los factores que se pueden hablar de política, y desde luego cuando uno ha tenido una formación política, jurídica, pues eso lo lleva a entender un poco más el concepto de la política. Pero, ¿cuál es la política más común? Es la partidista. Y esa partidista tiene mucho que ver con la democracia. Estamos en un mundo globalizado donde desde luego los cambios de la práctica de la democracia han venido cambiando sustancialmente a través de los tiempos. Y hoy en día pues vemos cómo la política ha llegado a contaminar toda una sociedad cuando esta política partidista se transforma en empresas electorales movidas por la corrupción, el tráfico de influencia y una serie de prácticas negativas, donde desde luego las víctimas son las mismas sociedades civiles sometidas a este tipo de prácticas. Yo he visto que esto es un mal que viene desde la época de la independencia, a través de la pugna que había entre dos personajes que originaron los dos partidos tradicionales de Colombia, como era el general Bolívar con formación militar y el general Santander con una formación jurídica, por eso le decían el hombre de las leyes. El otro es el Libertador, porque él nació para eso en una familia burguesa con un poco de ideas diferentes, donde por el sometimiento que estábamos nosotros en esa época al reinado de la Nueva Granada, que dependía de España, pues había muchas situaciones de desigualdad social, como era la esclavitud. Y ahí empieza a corromperse todo el proyecto de la política en el país. Nacen los partidos liberales y conservadores y empiezan a generarse una serie de situaciones de violencia donde la gente trataba de pensar que era por las ideologías políticas. No, esa violencia era por intereses particulares. La primera violencia, la más conocida, que fue la época que termina con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ya había pasado algo con lo de Rafael Uribe desde la guerra de los 1000 días, era una película montada para efectos de apropiarse las tierras, y había desplazamientos forzados. En esa época, según la historia, obedecía a que los grandes terratenientes que habían comprado todas las partes alrededor de la ciudad necesitaban venderlas a buen precio, y la manera era perseguir a los campesinos con el cuento del trapo rojo y del trapo azul, o de los chulavitas, los pájaros y los cachiporros, y de esa manera, en una coaligada de estos mismos personajes poderosos que manejaban la parte económica, pues los desplazaron a la ciudad, se cogían las tierras y valoraban todo lo que era el desarrollo urbano en las grandes ciudades. Ahora la otra violencia, que es la que hemos visto después de la que se hizo la paz en el 58, con el famoso plebiscito que generó el Frente Nacional y que se dividieron después los dos partidos, o sea, se dividieron la marrana, como decimos nosotros aquí en Santander. Y nace otra violencia que ya es estimulada por el narcotráfico inicialmente, y que luego ya los grupos guerrilleros se dieron cuenta que era más fácil hacer narcoterrorismo y narcoguerrilla para poder efectos de financiarse, y entonces se daña la ideología, se pierden los propósitos altruistas patriotas, y se genera ya lo que es una lucha de poder, ya no de clases sino de dineros. Y ahí es la situación por la cual se contamina el establecimiento, y hoy en día tenemos una patria totalmente desfasada totalmente, donde ya impera esa corrupción, el tráfico de influencias, la minería ilegal, el robo del dinero de la salud. Lo estamos viendo mucho más explícito ahora con la pandemia, donde se está robando la alimentación de la gente que ya no tiene que comer, y que si no repensamos al país a salir de esta crisis, la situación va a ser mucho más dramática, porque no nos vamos a morir del coronavirus, sino de la corrupción, del la corrupción. Y con eso yo pienso que valdría la pena hacer un análisis más de profundo y tratar de generar un nuevo liderazgo donde formemos personas de bien, donde creemos responsabilidad en la gente para evitar que vendan su voto, porque ese compra de voto es lo que ha generado la democracia, es lo que ha creado la dictadura, donde vemos que hoy en día las elecciones las gana la tula. En segundo término, la registraduría a través de los fraudes de sistemas, y tercero, los votos de opinión, que a veces
es lo que permiten como dejar para que aparente una democracia y terminan los partidos en el último lugar utilizando las herramientas más propicias para poder mantener ese poder electoral a través de estas prácticas totalmente criminales. Yo quiero, para terminar en estos 5 minutos que me han concebido, simplemente una invitación para que no sigamos hipotecándonos con la venta de los votos y pensemos en que hay que formar un liderazgo mucho más sano y escoger dirigentes que representen los intereses de la comunidad y no los intereses particulares de los vivos o de los que manejan el capital en este país, que es una minoría absoluta que se vive y el aprovechamiento de la gran mayoría, que es la clase media colombiana. Gracias. Bueno, hemos escuchado a Alberto Pico, un hombre que está ayudando con David González en la construcción de los estatutos de la organización La Gran Colombia, y pronto estaremos en formación de lo que debemos hacer los colombianos para defender los intereses de la generalidad. Entonces, después de Alberto Pico, pues hemos llegado a este segmento para hablar de las necesidades de los colombianos, pero necesitamos la participación activa de la gente. Si la gente no participa, buena voluntad puede tener cualquier persona. Y si la gente se queda esperando de lo que otro diga y no participa, eso se convierte como en el asunto de que el problema en Colombia no es de ricos y pobres, sino de conocimiento e ignorancia. Por lo tanto, tenemos que hacer una tarea que es importante para el bienestar de la gente. Eso es un problema grave cuando la gente no participa. Y la invitación cordial es a los jóvenes que deben involucrarse realmente en el desarrollo del territorio. Y volvemos atrás con el asunto de la renta básica. Hoy nosotros los hombres mayores ya podemos ir terminando todo este proceso, pero es la renta básica para el futuro, para la juventud de hoy, para la niñez de hoy, que mañana pueda tener oportunidades de tener algo básico para desarrollar mejores cosas. Con renta básica los colombianos podemos plantear que la gente puede tener capacidad de compra, entonces hay movimiento, hay circulante, hay posibilidad de producir más, generar más empleo y vivir mejor en Colombia. Por eso, con eso y con otras acciones más que podemos hacer los colombianos, y en nuestros próximos programas estaremos hablando del proceso de renta básica para mejorar Colombia y mejorar los ciudadanos en los territorios. Para Farallones Estudios es un motivo de máxima alegría liberar esta película sin esperar ya qué retorno de caja, ni qué premio, ni qué festival. Perdido en los Farallones, por el agua de los nietos, queda a la disposición de todos los caleños, de todos los colombianos, de todos los ambientalistas del mundo que le apuestan a una sociedad donde la primacía no sea el metro cuadrado de construcción y el parque automotor que envenena nuestra agua, donde la obsolescencia programada y el consumo perpetuo no sean la norma, y por el contrario volvamos a la conservación, a la convivencia y a la paz. El pasado te viene siguiéndonos, si quiere cobrarnos errores eternos, no quieres. La hicimos por el agua de los nietos. Pues piensa en un capricho. Porque la ruta de Santiago es un sueño que haremos realidad. Por Cali, por sus Farallones, por el agua de los nietos, comparte esta película. Durante este tiempo de cuarentena puedes aprovechar para disfrutar Perdido en los Farallones, reflexionar sobre las bondades de nuestra naturaleza, todo lo que nos rodea. Por favor, ayúdanos a que esta película sea vista por mucha gente, para que haya más conciencia de la importancia de defender nuestras fuentes naturales de agua. Para que sientas el agua de los ríos de Cali en esta cuarentena, conéctate con Perdido en los Farallones.